En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la sustitución, la técnica de integración por sustitución o cambio variable. Para ello necesito una función diferenciable g en un intervalo, de modo que f está definida para cada valor del rango de g y f tiene antiderivada f. Eso quiere decir que pues, existen las derivadas y existe la posibilidad de integrar. Entonces vamos a reconocer una integral por cambio de variable cuando hay un producto o cociente de funciones, donde la característica principal para que pueda haber, además de la producto y el cociente, es que esta función que está aquí adentro, esto es una función compuesta, por fuera tenga la multiplicación de esta función que es la derivada, que puede ser la derivada o la casi, popularmente hablando, derivada, que es, vamos a ver cómo se obtiene eso. Entonces la idea es que f mayúscula, que es la antiderivada de f, y preservando lo de adentro, que eso básicamente es equivalente a usar el cambio variable u igual a g de x, y que derivando va a dar de u por g' de x. El u va a ser la función interna de la función compuesta. Para ello vamos a ejemplificar varias cuestiones, varios ejemplos que permitan entender eso. Por ejemplo, aquí tenemos la integral de raíz cúbica de 1 más x al cuadrado por 2x. O sea, ¿cómo sabemos que es sustitución? Si nosotros nos vamos a nuestras reglas básicas de integrales y a nuestra tabla básica, la tabla de integrales de funciones básicas, no vamos a encontrar ninguna función así, con esas características, y tampoco existe una regla del producto o una regla del cociente o una regla de la cadena en integrales. Entonces descartamos todo eso. Además, observemos que aquí esta función que estoy subrayando en rojo, esta es nuestra función compuesta. Recuerde que una función compuesta tiene una función externa y una función interna. Nuestra función externa, que es la que vamos a analizar primero, es la raíz cúbica en este caso. Entonces, esa es la función externa. Segundo, tenemos la función 1 más x al cuadrado como la función interna. ¿Por qué no tocamos el 2x? Porque esa no es una función compuesta, estamos trabajando la función compuesta. Entonces, vamos a usar sustitución. La teoría dice que si yo tengo, para sustituir, vamos a tomar a u como 1 más x al cuadrado, a la función interna. Y vamos a derivar. En el caso de u vamos a derivar de forma implícita, me va a quedar du entre dx, pero el dx se lo va a poner al otro lado. La integral de 1 es 0, la derivada de 1 es 0, perdón, y la derivada de x al cuadrado es 2x por el diferencial. Recuerde que esto, al derivar u quedaba u' por el que es el mismo diferencial de u sobre el diferencial de x. Lo que hice fue saltarme ese paso porque el diferencial de x, vea que queda multiplicando la función con x. Entonces, observe, vamos a con colores, vea que aquí tengo el de u, que es esta función de aquí, y tengo esta u, que es igual a 1 más x al cuadrado, entonces la tengo aquí. Entonces vamos a sustituir. Este de u, insisto, que se forma de la derivada de 1 más x al cuadrado multiplicado por el diferencial, tiene que quedar, para que las variables queden, la integral queden las mismas variables. Raíz cúbica de u, que es lo de adentro, por el diferencial de u. Ahora, por leyes de potencia, teniendo en cuenta que aquí ese u está elevado a la 1, se puede reescribir como u a la 1/3 por el de u. ¿De dónde? Por la regla de la potencia podemos hacer u elevado a la 1/3 más 1. 1/3 más 1 son 4/3 que sirve en el exponente y que también va a venir representado en el denominador de esa función más la constante integración. Teniendo en cuenta que aquí hay un 1 multiplicando que se divide por el 4/3, con una calculadora o a mano podemos apoyarnos en que esto es 3/4, y es obligatorio, si yo dejo el u, está mal resuelto porque nuestra integral estaba en términos de x, entonces aquí va a ser 1 más x al cuadrado elevado a la 4/3 más la constante integración. Observe que cuando derivé me quedó exactamente la derivada que estaba en
en el caso del diferencial. Ahí no hemos usado el término de la casi derivada. Para esto está este segundo ejemplo. Acá podemos sacar ese 5 a multiplicar y me queda seno de 4x menos 6, que es parte del argumento del seno. Yo ese seno no lo puedo integrar con tabla porque ese es seno de x, entonces tenemos que usar sustitución. Esta función de aquí es la función que cumple la función compuesta. Y recuerden el análisis que hicimos anteriormente para que lo tengamos en cuenta. Entonces, mi primera función o la función externa es el seno. Esa es la función externa. Mientras que la función interna es el 4x menos 6. Recordemos que el u va a ser esa función interna. Entonces, por sustitución, entonces tenemos que va a quedar u igual 4x menos 6, derivamos, que nos va a quedar du, derivada de 4x es 4, derivada de menos 6 es 0, y multiplicado por el de x. Y obsérvese que esta función, tengo el diferencial de x, pero no está multiplicado por ningún 4, entonces ¿cómo hacemos? Muy sencillo, vamos a hacer un despeje de ese lado del diferencial de x, para que quede exactamente igual. Entonces, ese 4 está multiplicando, que pasa a dividir, y ya podemos aplicar sustitución, porque vea que ahora sí tenemos esta presencia del diferencial de x, que ahora va a ser el diferencial de u sobre 4, mientras que nuestro u, que es lo que está aquí adentro, va a cumplir esa labor. El 5 que está fuera de la integral pues se conserva porque está multiplicando, entonces va a quedar 5 por el seno de u, diferencial de u entre 4, que queda multiplicando. Ese 4 en el denominador realmente representa un cuarto, que sale a multiplicar con el 5. Y la integral si la podemos escribir así, y la integral de seno es una integral de tabla que dice que es, 5 por un cuarto serían 5 cuartos, multiplicado por la integral de seno, que sería menos coseno de u, más la constante de integración. Por 100 nos queda menos 5 cuartos coseno, y nos devolvemos a nuestra variable original, que era la u, que era 4x menos 6. Y listo, se acabó la integral y estos dos ejemplos por el momento.